Hola, cordial saludo a todos los seguidores de las redes sociales. Vamos a iniciar el tema de la actitud. Y como hemos venido trabajando, habíamos dicho que iniciábamos con el tema de la actitud, que es el segundo tip para lograr que llegue la cultura del servicio al cliente a las organizaciones. Entonces, este es el segundo tema, el segundo tip, y vamos a trabajar la actitud. Es muy importante que todos eh, conozcan que son más las personas que pierden el empleo por una mala actitud que por sus competencias. Entonces hay personas que pueden tener unas competencias técnicas muy importantes, unas conocimientos sobre su técnica, sobre su hacer, sobre sus competencias como tal, pero lo que son ya estas competencias blandas que tienen que ver con la parte de la actitud, con el ser, con el saber ser, allí es donde están fallando. Entonces, el tema de hoy, la actitud. Para iniciar este tema de la actitud, pues siempre me gusta tener como el sustento teórico y he traído para este tema de la actitud a Gordon Allport, que es un psicólogo americano que antes de estudiar psicología, es importante que se conozca que trabajó la parte de economía, se graduó como economista, como filósofo, luego como psicólogo, luego hizo un doctorado en psicología y traigo la definición que él tiene sobre la actitud. Él define la actitud como un estado mental y neural de disposición para responder organizado por la experiencia directa o dinámica sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona. Entonces, también es importante que se conozca que, que Alport trabajó sobre la parte de lo que son los rasgos de la personalidad y fue quien definió los rasgos de la personalidad. Entonces, para dar nuestra definición de lo que es la actitud y lo que y cómo está relacionada con el actuar en las organizaciones, sobre todo con las personas de línea de frente. Cuando hablamos de línea de frente estamos hablando con las personas que tienen ese contacto directo con los clientes. Entonces vamos a trabajar sobre esa definición. Entonces decimos que la actitud es la disposición que tiene una persona para responder ante una situación, bien sea en forma positiva o negativa. Entonces allí es donde empieza lo importante de esta parte de la actitud. ¿Sí? Cuando se tiene una actitud positiva, se tiene la capacidad creativa de dar solución a diferentes situaciones. Una persona que tenga esa actitud positiva, pues tiene la facilidad de relacionarse con los clientes, tiene la facilidad de empezar a darle soluciones y respuestas positivas a los clientes. Cuando se tiene una actitud negativa, pues no hay respuesta acertada, por el contrario, se carece de amabilidad, de cooperación, de orientación a las personas que uno debe atender o que esa persona de línea de frente está atendiendo. Entonces, ese es el punto de partida, la actitud. Pero hay que entender que la actitud se genera por muchas situaciones y es lo que vamos a profundizar y va a ser como la esencia de este tema de nuestro video del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que revisar relacionados con la actitud de los empleados? Pues lo primero es el clima laboral. Hay que trabajar sobre el clima laboral, porque de allí, dependiendo del clima laboral, entonces viene esa relación, ese relacionamiento de los empleados, no solamente con sus jefes, sino también con sus compañeros. Entonces es importante que se trabaje sobre el clima laboral, que se haga un análisis
de qué está pasando con el clima laboral en la empresa. Entonces, lo primero para poder trabajar el clima laboral, hay que fijar objetivos en el diagnóstico de ese clima laboral. ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos? En este caso, pues el objetivo que se requiere es medir esa actitud, mirar cómo está la actitud de las personas frente a los clientes. Entonces, en esa actitud y en esa revisión que nosotros hagamos del clima laboral, vamos a ahondar en varios aspectos. Por ejemplo, el proceso de selección de los empleados, las competencias que ellos tengan. En esa parte del diagnóstico del clima, es importante mirar las competencias de los empleados. ¿Será que estamos fallando en el proceso de selección? ¿Será que cuando hacemos la convocatoria para el cargo y cuando estamos haciendo ese proceso de selección no nos enfocamos en esas competencias? Y no solamente en las competencias duras que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver directamente con los procesos del cargo, sino con las competencias blandas, como lo decía al comienzo, y esas competencias blandas tienen que ser con el ser y con el saber ser, con el relacionamiento con los compañeros de trabajo y desde luego con los clientes. Entonces es importante conocer si de pronto estamos fallando en ese proceso de selección. Entonces hay que hacer una auditoría en ese proceso. Entonces, mirar al interior de la organización, podemos empezar con cuál es la entrada del proceso. Y en esa entrada del proceso tenemos que mirar si tenemos definidos los perfiles y si tenemos definidas las competencias y los requisitos que se requieren para ese cargo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si de pronto estamos fallando allí en ese proceso. Otro aspecto importante a revisar es la sobrevaloración de los empleados con niveles de preparación superior a los exigidos por el cargo. Mire qué pasa allí. ¿Qué sucede cuando la empresa tiene un proceso de capacitación o tiene un plan de capacitación o tiene un plan carrera, en fin? O no lo tiene. Si lo tiene, pues apunta hacia el crecimiento personal, apunta hacia que estas personas puedan ser promovidas hacia otros cargos. Pero si no existe ese plan carrera, entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas se van a capacitar, entonces vamos a tener personas con un título profesional, con una especialización, con una maestría, desempeñando cargos que no ameritan o que no necesitan ese tipo de conocimiento. Entonces ahí es cuando viene la sobrevaloración y es cuando viene esa mala actitud de las personas. ¿Por qué? Porque no se sienten bien en el cargo, porque no están contentos con sus funciones, porque de pronto tampoco están contentos con el ingreso que están percibiendo. Entonces, eso hace parte de ese análisis del clima laboral. Y el otro aspecto importante es el trato de los jefes y compañeros de trabajo hacia algunos empleados, el famoso bullying o el famoso acoso laboral. Entonces, es muy importante que todos estos aspectos que acabo de mencionar los revisemos muy bien en ese proceso del clima, ¿sí? del clima laboral que hace que la gente tenga una buena actitud o tenga una mala actitud. Entonces, definamos cuáles van a ser los objetivos que nosotros vamos a apuntarle en ese análisis del clima laboral. Entonces, fijamos los objetivos de diagnóstico del clima, luego determinar las herramientas de medición de ese clima. ¿Cómo va a ser? Puede ser con una encuesta, puede ser también con un focus group, con un grupo focal con los empleados, puede ser también por observación. Ahí, si nos dedicamos un tiempo a observar cómo es el comportamiento de las personas, cómo reciben a los clientes, cómo los atienden, cómo resuelven sus problemas, esa también es una forma de herramienta clave para hacer ese diagnóstico.
detectar cuáles son los aspectos críticos en ese clima laboral y analizar el entorno físico de la organización y de donde tiene que desenvolverse el empleado, y luego ya entrar a interpretar todos estos datos que recogemos allí para saber si el clima laboral es el que nos está llevando a tener una mala actitud, no solamente con el cliente externo, sino también con los clientes internos. Y esto hace que nosotros no fidelicemos los clientes, que perdamos los clientes y que los clientes se vayan para la competencia. Entonces, de este análisis sale el plan de capacitación y mejoramiento de la actitud de los empleados hacia una verdadera cultura del servicio. Espero que haya sido claro en esta exposición y que sea un punto de partida muy importante para que nosotros implementemos esa cultura del servicio al cliente. Muchas gracias y nos veremos en el tercer tip para esa cultura del servicio al cliente.